Bueno, pues un saludo a todos, bienvenidos en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas, amigos, visitantes que por primera vez venís aquí. Bueno, la palabra que hoy, en esta noche, quiero compartir tiene un enfoque muy claro, muy concreto. O sea, yo sé que muchos de los que nos seguís cada día, prácticamente muchos, casi a diario, a través de estas transmisiones, a través de TikTok, estáis recibiendo mucho, ¿verdad? Alimento, oración, impartición, ánimo, sanidad, palabra. O sea, básicamente los 5 días de la semana que estamos aquí, siempre hay palabra. Cuando muchas veces, pues claro, en las iglesias, ¿no? Física, en los locales, en los templos, ¿no? Pues te la dan pues el domingo o el sábado y domingo. Quiero decir que los que nos seguís a diario, pues tenéis aquí casi palabra día sí y día también. Se nos escucha muy bajo. ¿Es solamente Ana o los demás qué tal no escucháis? Yo quiero que escuchéis bien todo y que el enemigo no ponga aquí ningún tropiezo. No tenga que ver si es el altavoz. Vale, si no la quito. Vale, Paqui no escucha bien. A ver, hermanos, ¿quién más? Viridiana se escucha abajo. Bueno, pues intentaré. Ángela, bien. Señor, bien. Bueno, hemos bajado la música, hemos cerrado la... ¿Se escucha mucho la música? Bueno, ahora sí, yo creo que ahora se escucha bien. Bueno, si no, conforme vaya dando la palabra, pues vosotros me decís, ¿vale? Bueno, entonces eso, hay muchos de los que nos siguen a diario, ¿no? Pues están recibiendo mucho, ¿verdad? Pero también decir que hay varios, ¿no? De vosotros que no tenéis un lugar físico para congregaros, ¿vale? No tenéis un pastor físico o un ministro que esté con vosotros, ¿no? O sea, que os cubra o tampoco una comunidad donde podáis caminar juntos en la fe. ¿Cierto o no? Sé que estoy hablando a muchos. Sé que hay muchos que sienten esa hambre de Dios, ¿no? Pero todavía no han encontrado quizá un lugar físico. Muchos de vosotros también sé que oráis a solas en vuestra casa porque no tenéis hermanos con quien reuniros. Físicamente, presencialmente me refiero. Y a los que os conectáis por esta pantalla, este medio, ¿no? Sé que mucho anheláis, ¿no? De tener un sitio, un lugar. Porque no hay un espacio, ¿no? Donde un lugar en concreto. Entonces yo quiero dirigirme sobre todo a los hermanos, las hermanas que casi siempre nos siguen, o bueno, también los que nos están visitando, que tienen el deseo, ¿no? de congregarse, de estar en un lugar físico y no vivir la fe de una manera aislada o solitaria. Porque fijaros que Cristo no derramó su sangre solo para salvarnos, sino también para hacernos parte de su cuerpo vivo, donde se comparte, se ora, se sirve, se crece en familia. Entonces, también quiero dejar algo claro, ¿no? Para los que ya tenéis pastor, porque hay muchos hermanos y hermanas que están aquí y que nos visitan y que llevan tiempo, que tienen su iglesia, que tienen su pastor, que tienen su congregación, su cobertura, sus hermanos. Siempre, todos sois aquí más que bienvenidos. También estáis recibiendo palabra, impartición, unción, sanidad, más palabra, fuego de Dios, presencia de Dios, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero hoy el centro de este mensaje va dirigido para los que no os estáis congregando físicamente.
porque hay hermanos que ya tienen su cobertura, ¿no? Pero va sobre todo para esos hermanos que no tienen un lugar físico, ¿vale? Porque mi carga, mi oración, mi deseo, mi pasión es ver como ese grupo de hermanos que nos siguen fielmente, de no quedarse solo viendo un live o escuchando una palabra, sino que deis ese paso de formar una comunidad, de juntaros con otros y de empezar a vivir la fe en acción. Yo quiero hablaros para animaros, para confrontaros también con amor y para impulsaros a moveros hacia lo que realmente Dios diseñó, que es ser una parte activa de su cuerpo y no solamente espectadores, sino discípulos que se multiplican. Porque yo creo que hay un llamado de Dios para esta generación ahora, que Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 10, dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, Amén. dad de gracias. O sea, si de gracia has recibido, de gracia tienes que dar. O sea, no se trata solo de que Dios os sane, os libere o restaure para que viváis tranquilos vuestras vidas espirituales. No. No va de esto, no es así. Lo que recibisteis ahora es un encargo. Si fuisteis sanados, ahora sois vosotros un canal de sanidad. Si fuisteis liberados, ahora sois vosotros un instrumento de liberación. Si fuisteis empoderados por el Espíritu Santo, ahora sois testigos en vuestra ciudad, vuestro barrio, vuestro pueblo, donde estéis. Si fuisteis instruidos en la palabra de justicia, salid e instruid a otros en justicia. Dios no trabaja en vosotros simplemente para que estéis ahí y os estanquéis. El Señor nunca derrama algo para que se quede encerrado en un frasco, porque Jesús dijo en el capítulo 7 de Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, no se trata de retener lo que vosotros recibís, sino de dejar que de vosotros corran ríos que lleguen a otros. La iglesia nunca fue diseñada para ser pasiva. Y a veces creemos que ser creyente simplemente es venir a recibir, a sentarnos y a aplaudir lo que otros hacen. En absoluto, para nada. La iglesia no fue llamada a ser un público, un espectador, sino un ejército con una misión. Así está escrito en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, muchos lo conocen. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, no sé, en Málaga, Cantabria, Barcelona, Los Ángeles, Madrid, en México, yo qué sé, y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo vino para empoderarnos, para darnos valentía, para que seamos testigos con nuestra voz, con nuestros hechos, con nuestra vida misma. O sea, el propósito de vuestro milagro es la multiplicación. amén. ¿Recordáis? El endemoniado, es que es famoso, ¿no? El endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Jesús lo liberó, ¿verdad? Liberó a este hombre. Sí. El que antes andaba perdido, desnudo, el que andaba literalmente encadenado, ahora aparece vestido y totalmente consciente de lo que está haciendo. Y cuando le ruega a Jesús que lo deje ir con él, Jesús le responde en el capítulo 5, verso 19, dice: vete a tu casa, a los tuyos, y contadle cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir,
Lo que recibiste, cuéntalo, compártelo, entrégalo. O sea, el milagro no termina en vosotros. El milagro empieza en vosotros para extenderse en vuestra familia, en vuestros amigos, en vuestra ciudad, en vuestro trabajo, en vuestro negocio, en vuestra escuela, yo qué sé, donde sea. Así es, amén. Ahí está el principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? Que el reino no se queda estancado. O sea, es como una semilla sembrada que da fruto. Y ese fruto tiene más semillas. O como una lámpara encendida que alumbra no solo al que sostiene la lámpara, sino a todos los que están en la casa. Y así es vuestra vida, hermanos. Lo que el Señor os dio, sanidad, liberación, palabra, paz, restauración, no es solo para vuestro bienestar, sino para que seáis instrumento de bendición en las manos de Dios. Amén. Por eso yo quiero que en esta noche vosotros abráis vuestros corazones para escuchar con los oídos. No estáis aquí solo para recibir, sino para ser enviados. Ahí está, apóstoles, enviados con una misión. No estáis solos aquí, no solo estáis aquí para escuchar, sino para accionar. No estáis aquí solo para disfrutar de lo que Dios hace en otros, sino para entender que vosotros sois parte de este mover. Todos vosotros. Somos sanados para sanar a otros. Somos liberados para liberar a otros. Yo deseo que el fuego del Espíritu Santo no se quede en vosotros, sino que a través de vosotros se extienda. Amén. A muchos más. Así debe de ser. La iglesia no fue llamada a ser espectadora, fue llamada a ser protagonista. Por eso lo que el Señor ha entregado en vosotros no debe de quedarse solo en una pantalla de 4, o 5, tantas pulgadas. ¡Ja! Escuchar la palabra es bueno, es necesario, es un alimento, sí, por supuesto que sí. Pero la palabra que alimenta está destinada a transformarnos y a salir de nosotros hacia otros. Y Santiago lo resume, lo dice ahí, en el capítulo 1, verso 22, Jacobo, Santiago, lo mismo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. O sea, lo que yo estoy diciendo a vosotros no es que os exija que seáis teólogos, ni que sepáis la Biblia de memoria, nada que ver. No necesitáis un título para empezar a dar lo que habéis recibido. Hablo de los que vienen aquí, los que están con nosotros día tras día, o casi todos los días. Jesús mismo llamó y envió a discípulos con lo que ellos tenían en ese momento, que no era mucho. Y Él les dio autoridad y les dijo con claridad: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Esto quiere decir que lo que Dios os dio a vosotros gratuitamente es para que también vosotros lo deis a otros gratuitamente. Esto no se trata de perfección ni de una preparación académica, sino de obediencia y de disponibilidad. Lo vemos, un ejemplo, ¿no? Cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta del templo y vieron a ese hombre cojo, ¿y qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Ja! Eso era mejor que la limosna. Wow. Porque el dinero va y viene, pero la salud... Y eso fue suficiente, listo. No esperaron a ser expertos, sino que usaron lo que habían en sus manos. Era la fe, el poder, la autoridad en el nombre de Jesús y una decisión. ¡Ja! Además, el Espíritu Santo no vino para acomodarnos, sino para empoderarnos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Ese poder que llegó
sobre los primeros creyentes era un poder práctico para sanar, para liberar, para enseñar, para amar, para restaurar relaciones y para fundar comunidades. La iglesia primitiva no se quedó atrás, ella se movió. Cuando fueron esparcidos y salieron y compartieron lo que habían recibido, la palabra se divulgó por medio de los creyentes, que eran gente totalmente sencilla. Eso lo dice en el capítulo 8 de Hechos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí está, lo narra la historia de Felipe. Fijaos, Felipe en Samaria no tenía ningún título académico, pero predicó y hubo señales, salieron los demonios gritando, hubo sanidad. ¿Y cuál fue el resultado de eso? A ver si alguien me lo dice. ¿Sabéis cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de todos esos milagros? ¡Qué silencio! ¿Cuál fue el resultado? De que todos empezaron a llorar, a quejarse, a lamentarse. El resultado fue que había gran gozo en esa ciudad. Lo dice el versículo 8. Había gran gozo en aquella ciudad, dice. Qué bueno. Entonces a mí me encantaría que vosotros donde estáis, que forméis esa célula, esa congregación viva del reino de Dios. Hablo, lo vuelvo a repetir, a los hermanos que nos siguen casi todas las noches, que no tienen congregación, que no tienen una cobertura o físicamente no están con otros hermanos, que no salen a compartir al necesitado, a hablarle a la gente, de reunirse, de adorar a Dios juntos, que están solos físicamente. A vosotros es este mensaje. No necesitáis primero congregaros con 200 personas, no. Empezad con uno, buscad un hermano, busca a alguien, un hermano, una hermana o un amigo que esté interesado, búscalo. Con quien podáis orar, reuníos. Y poco a poco se forma una congregación. Y Jesús lo garantizó. Él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el plan. 2, 3, 5, no importa. Aquí tenéis a Marisol, esta chica morenita, la chica cubana. Marisol, y ella es una clienta suya, de una peluquería, porque Marisol trabaja en una peluquería. Me lo estoy inventando, ¿vale? Es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿vale? Pero yo quiero que lo penséis así. Y ahí están las dos, porque ella le predicó. Marisol, la peluquera cubana, le predicó a esta clienta suya, le habló del Evangelio, tenía necesidad. Y ahí están orando. Y llevan así 2 semanas, las dos orando. Pero de continuo. Quiero decir, que pusieron de su parte. Ahí está. Parece más Jaineris que Marisol. Bueno, yo digo Marisol y punto. Y ya estoy yo cambiándole. ¿Y qué pasó? Que 2 semanas después se añadió su hermana gemela, Anda. La hermana de Ana, que se llama Lucía. Ana y Lucía, las 2 hermanas. O ya son 3. ¡Ja! Ahí están las 3 congregadas. Un poquito de tiempo más tarde porque han sido constantes. Buscan la presencia de Dios ahí donde están, en sus casas. Pero esto no se queda aquí, sino que después tenemos aquí, que es el panadero del barrio. Y este de aquí, el otro que está aquí en esta esquina. Ese es el fontanero que vino a hacer obras. Y ahí está, un mes después. Empezó con 1, después con 2 y ahora son 5.
Wow. Y luego 7. Ahí está. Más gente orando, leyendo la palabra en comunión, como en el aposento alto. Qué bueno. Sí, estuvo muy bien, Rocío. Esto es una manera sencilla y bíblica. Cuando el Señor levanta una obra, solamente con una persona, poco a poco. Pablo lo describe como un proceso de multiplicación y de formación. Lo que recibís, lo transmitís a otros fieles, para que ellos también enseñen a otros. Ahí está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Dice, lo que habéis oído delante de mí, encargárselo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ahí está. Por eso mi invitación práctica para vosotros en esta noche es eso, empezar con alguien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Pues primeramente es orar, orando. Tú que estás solo, tú que estás sola, empieza a orar. Y sobre todo a buscar a Dios, o sea, a creerlo. Si tú en tu mente ya empiezas a decir, bueno, yo tampoco... Si te conformas estando así, malamente, no vas a llegar a ningún lado. Y si en tu mente dices, eso es imposible, yo también, entonces olvídate, no es para ti. Pero si tú piensas en tu mente, sí, yo quiero, empiezas a desearlo, ya empiezas a crearlo. ¿Me estáis entendiendo? Porque el Señor os va a poner gente en vuestro camino, es que no vais a tener que estar quebrando la cabeza, buscando, yo qué sé, por todos lados, ¿no? Entonces, si podéis estar con alguien, escoger un hermano, una hermana, que podáis orar en la semana. No esperéis la perfección, sino disponibilidad. Eso es lo que el Señor quiere. Y fijar un día, una hora, para reunirnos, o sea, para reuniros vosotros. Aunque sean solamente, 45 minutos o media hora. Orar, leer la palabra, compartir vuestras necesidades. Orar por alguna persona que esté enferma. Salir a las calles, darle comida a alguien, empezar así. Empezar con lo que sabéis, no tenéis que ser teólogos, ni mucho menos, sino compartir lo que vosotros habéis vivido, una sanidad, una liberación, una palabra que os haya tocado, lo que hayáis recibido, y orad juntos. Y luego, invitad a una tercera persona la semana siguiente. Y así se va formando una pequeña congregación. Salir y servir. Visitad a un vecino. Ayudad a alguien con una necesidad. Orad por alguien que lo necesita en la calle. La fe se prueba con obras. ¿Y sabéis qué? Que cuando tenéis ese corazón dispuesto para hacerlo, os va a venir. Porque es el Señor el que os va a poner gente en el camino. Y lo digo por experiencia personal. Y también Persia lo puede decir. Cuando el Señor empezó a ver nuestro corazón, empezó a ver nuestra actitud, no solamente a pedirla, sino a desearla, ayudar a quien sea, vamos a ayudar. De repente empezó a venir la gente. Y cada vez más, y poquito a poco, y más. Tanto física, necesidades físicas, como espirituales. Y ahora mismo pues ni siquiera damos abasto. Necesitamos nosotros tener gente, ¿no? para poder ayudarnos. De tanta gente pues que viene y que necesitan ayuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vosotros seáis varias personas, 3, 5, 7, 8, avisadnos a nosotros, llamadnos.
porque a nosotros nos encantaría viajar para empoderaros, para impartir, para bautizar, para confirmar dones, para animar la obra. Pero para que eso valga la pena realmente, prefiero encontrar una comunidad pequeña, que ya esté en movimiento, no una sola persona en su casa, sino un grupo que ya se reúne. ¿Me entendéis? Por ejemplo, Rocío está a media hora de aquí. No hemos tenido todavía la oportunidad por ciertos motivos, pero queremos ir, queremos bautizarla. Y también, Rocío, yo te pido que tú ores para que alguien allí, en el pueblo donde tú estás, puedas conocer a alguien y puedas reunirte con esta persona. Encontrar gente en este pueblo y para que nosotros podamos visitaros, podamos ayudar, orar por vosotros y para que se forme una comunidad allí, en este pueblo. Porque es un pueblo grande, 40 y pico mil habitantes, imagínate. Nuestra misión no es solamente salir a una familia o un matrimonio, sino donde ya haya un grupo de 3 personas, de 5, de 10, que estén formados no solamente por vuestra casa, sino por el vecino, la prima que es creyente, el compañero de trabajo, ¿sabes? Y nosotros encantados, cogemos y viajamos. Porque nuestro deseo, mi deseo es establecer iglesias, comunidades, que caminen en justicia. Ese es mi deseo. Mira, Gap, yo creo que tú no estás en la misma onda, entonces vete a otro live. Vete a otro live y no estés aquí diciendo Trinidad y tontería. Mira, vete a otro lado. Porque no está aquí. Pérsida me distrae esta gente. Trinidad. Entonces nosotros, es nuestro deseo de querer apoyaros, formaros, empoderados. Queremos impartir sobre vosotros dones. Pero nosotros no podemos sostener la obra desde la distancia si nadie empieza donde está. Por eso tenéis que empezar allí donde estéis. Y ese es nuestro deseo, de ir y viajar. Y veros levantados, con más hermanos, con más hermanas. Y no me valen las excusas, no, bueno, es que no sé suficiente, no tengo conocimiento bíblico. Empezad por lo que sabéis y aprended en el caminar. Los discípulos aprendieron sirviendo. Además, aquí aprendéis los 5 días de la semana. Tenéis palabras de sobra. La semana pasada estuvo la hermana Pérsida hablando sobre la justicia. O sea, ya solamente con esos temas, todos esos versículos, ya tenéis para dar y para repartir. Y qué mejor tema. Y no sé qué tantos temas. Después tenéis el grupo de Telegram. Ahí está. Todo, lo subimos todo. Llevamos, no sé, por lo menos 3 semanas, un mes. Y casi a diario subimos todas las palabras. El resumen. Los vídeos. También subimos los vídeos. O sea, que hay palabras de sobra. Otro que diga, no, yo es que no tengo dones, yo es que no. La mayoría de los dones se activan en obediencia, orando y poniéndolo en movimiento. Es ahí donde se ejercita, donde se expande, donde vais a ver los milagros. Pero en vuestra casa, no. O no, es que tengo miedo. Pues no, pues tomad de la mano una hermana, orad juntos y dad el primer paso. A nosotros nos costó cuando la primera vez que salimos a las calles, salimos Pérsida y yo, los dos, así un poco, y ahora qué hacemos, dónde vamos un poco. Pero como esto no es nuestro, como esto es de Dios, el Señor puso la persona idónea y nos dio la palabra y nos sentamos al lado de una persona, de un menesteroso, inválido, y ahí estuvimos hablando tranquilamente y la gente pasaba y miraba, ¿no? Al principio te queda un poco así, pero después
El Señor está con los pequeños comienzos. Entonces, como he dicho antes, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando empecéis a dar, lo que viene sobre vosotros no se reduce, sino que se multiplica. Y eso pasa a vuestro barrio, a vuestro trabajo, en vuestra familia, en el lugar donde estéis. Ahí está en Primera de Tesalonicenses. Muestra que la fe se divulga de comunidad en comunidad. Dice, partiendo de vosotros, la palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá. O sea que vuestra fe en Dios se ha de extender en todas partes. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, ahí está. La idea es que vuestra fe sea divulgada. No se quede simplemente ahí en vuestras habitaciones, salón, cocina o en el patio o en la calle, donde estéis. Y tampoco esperéis que todo sea perfecto para empezar, para nada. El Señor lo hará, solamente tener un corazón predispuesto. Por eso, tanto Pérsida como yo estamos dispuestos a caminar con vosotros, a ir cuando haya una semilla que esté ya plantada. Cuando 2, 3 o más se reúnan, ahí queremos estar nosotros, para impartir, para capacitar y para confirmar ministerios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Que esto nazca hoy en vuestros corazones, que no seáis solo receptores, sino portadores. Por eso, empezad con uno y vais a ver cómo Dios lo va multiplicando. Vemos un ejemplo. Ananías. Ananías fue un discípulo común, no sobresalía, no era un gran apóstol, como tú y como yo, alguien normal. Y ahí cuenta en el capítulo 9 de Hechos, cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús y se quedó ciego y quebrantado y estaba ahí totalmente confundido en Damasco. Dios no mandó a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni siquiera a alguno de los grandes apóstoles que estaban en Jerusalén, para nada. El Señor escogió un discípulo común llamado Ananías, que no se habla de él mucho en la Biblia, pero fue clave este hombre en el destino del apóstol Pablo. Entonces, mirar esta escena. Saulo, el temido perseguidor de la iglesia, se encuentra ciego, no veía por la luz de Jesús que lo dejó totalmente ciego, sin rumbo, y ahí esperando. Y al mismo tiempo Dios le hablaba a un discípulo anónimo, no a un gran ministro de renombre, sino a un creyente sencillo que estaba en comunión con el Señor. Y ahí está en el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Y le dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Aquí vemos dos cosas impresionantes. O sea, Ananías estaba escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, un hombre sensible al Espíritu Santo. ¿Y qué más? Ananías estaba disponible.
Su respuesta fue totalmente inmediata. Heme aquí, Señor, heme aquí. No era un predicador famoso, ni nadie conocido, simplemente era un siervo obediente. Pero fijaros que Ananías tuvo miedo, porque sabía de la fama de Saulo. Sabía quién era Saulo de Tarso. Y él, Ananías, le dijo al Señor, pero vamos a ver, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Yo no he investigado la historia ni tampoco lo dice en la Biblia, ¿no? De cuánto daño ha hecho. O sea, si han sido a 20, 50, no sé, 1000 familias en prisiones, asesinatos, no lo sé. Pero aquí dice que muchos males había hecho a los santos en Jerusalén. O sea, pero esto es lógico. O sea, humanamente cualquiera diría, Señor, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿De verdad? Te estás equivocando. ¿Saulo el de Tarso? ¿El mismo? ¿Ese hombre que mataba a los cristianos? ¿Que los sacaba? ¿Que dividía familias? ¿Ese hombre que hizo llorar a niños porque los separó de sus padres y de sus familias? ¡Fua! Es horrible. Pero el Señor le respondió con poder y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está la clave. O sea, Dios le reveló a un discípulo sencillo el destino profético del que sería el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. ¡Wow! Y Ananías obedeció y entró en la casa y puso sus manos sobre Saulo y le dijo, hermano Saulo. No le dijo, asesino. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos cursos hay que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Y fue en ese momento cuando Saulo recobró la vista. 3 días estuvo ciego sin ver nada. 3 días ciego y en ayunas. Y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y todo por qué? Porque un discípulo anónimo se atrevió a obedecer a Dios. Aquí una lección para todos nosotros. O sea, tú no necesitas un título ministerial para ser usado por Dios. Y mucho menos que alguien te diga, sí, ahora sí, ve. Porque muchos se creen que tienen que sujetarse a su pastor y esperar que el pastor le diga, sí, ahora puedes salir, o haz esto, haz lo otro. ¡Qué chiste! Wow. Aquí no hace falta ser apóstol, profeta, pastor, ni tampoco hace falta tener un curso de teología, ni mucho menos pedirle el permiso al pastor para imponer manos, para orar, para liberar y para activar en alguien un destino. Lo que Dios busca es obediencia y sensibilidad. Aquí Ananías, en esta noche, nos está enseñando a todos nosotros que la unción no está limitada en los altares, sino que está disponible para todo discípulo que vive en intimidad con Cristo. Porque el cielo no se fija en los títulos, sino en los corazones que están dispuestos. Imagínate esto por un momento. El mundo entero
fue impactado por el ministerio de Pablo, el que antes era llamado Saulo de Tarso. Pero humanamente todo empezó con un discípulo común. Fue como Juan que preparó el camino al Mesías, pues igualmente Ananías preparó ese camino. Fue usado como instrumento de Dios, alguien totalmente... Ananías, un discípulo. Y oró, impuso sus manos y obedeció a Dios. Así es como funciona el reino de Dios. Así es. Entonces, hermanos, todos los que me escucháis, no os quedéis con los brazos cruzados. No delante de una pantalla como si fuerais simplemente espectadores. Porque la fe verdadera no se mira, sino que se vive. Porque la iglesia no es un programa que consumes, es una misión donde el Señor te lleva. Entonces, hoy en esta noche el Señor te dice lo mismo que le dijo a Ananías. Levántate y ve. Vamos, levántate y ve. Ora por alguien. Levántate y busca un hermano, una hermana. Levántate y empieza una reunión, aunque sean 2 personas, o sean 3, aunque seáis familia, aunque seáis lo que sea. Porque Jesús lo prometió. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso no esperes a que todo sea perfecto. No esperes a que llegue el gran apóstol a tu ciudad o quien sea, ¿no? O no nos espere a nosotros. Empieza tú. Empieza hoy. Dios usa discípulos comunes para desatar destinos extraordinarios. Por eso, tanto Pérsida como yo deseamos ver grupos vivos, comunidades encendidas, iglesias naciendo de la obediencia de gente sencilla como tú y como yo. Nosotros no somos más que vosotros, ni muchísimo menos. ¿Qué va? Nada que ver. Queremos ver discípulos que no solo reciben, sino que se multiplican. Así que toma este mensaje como un llamado personal, porque esto es para todos, absolutamente todos. Si fuiste sanado o sanada, ora por los enfermos. Si fuiste liberado o si fuiste liberada, ayuda a otros también a liberar. Si has sido restaurado o restaurada, busca a alguien, una persona que esté rota, que esté espiritualmente, su alma rota, fragmentada. Porque hay muchos así. Si recibiste una palabra poderosa, una revelación, pues ve y comparte la palabra con otros. Que el fuego no se quede en ti, sino déjalo correr. Somos llamas de fuego. Déjalo expandirse. Porque el reino avanza cuando cada creyente obedece. Aunque sea en lo pequeño, no importa. Amén, estamos aquí.